Hola amigos, vamos a hacer una actualización de la situación de los índices americanos y de algunas acciones como Tesla. Varios me lo habéis pedido en comentarios de anteriores vídeos. El último vídeo fue en enero y si os acordáis fue este vídeo de aquí donde decía que Game Over, SP, Nasdaq y marcamos unos niveles donde pensábamos que estaba el giro y estábamos en zona muy peligrosa. Entonces, vamos a repasarlo un poquito. También estuvimos hablando de Tesla, donde marcamos el nivel clave, donde llegó y ha habido una corrección pues muy interesante. Entonces, aquí tenéis el gráfico del SP mensual y si os fijáis tenemos marcado más o menos desde el mínimo del 2008 hasta el máximo actual, que es el ciclo que yo estoy utilizando. Mira, si nos fijamos aquí, desde el techo del COVID al mínimo del 2008, vemos que el precio llegó a un nivel 2, que como sabéis es una zona donde suele haber una reacción importante. ¿Vale? Entonces, para los que no estéis habituados con el método, hay un vídeo tutorial y también en anteriores vídeos veréis otro tipo de fibos que nos indicaban esta zona. También estuvimos viendo que si ponemos el gráfico en logarítmico y trazamos, vamos a ver, una directriz de techo desde el máximo del CAES del 29 al máximo del 2000, también estábamos llegando a una zona de techo importante. Además de eso, si nos bajamos de temporalidad a un diario, vimos cómo el precio desde aquí se cedió un poco del nivel 2, que la extensión de este impulso nos marcaba una zona de FIBO 161 que estoy aún esperando, que la extensión del retroceso nos dio un corto muy bueno tanto en el nivel 138 como en nivel 161 y que ahora el precio llegó a un 2 que coincidía con el 2 principal que hemos marcado anteriormente. Y también que si marcamos el FIBO inverso, nos viene a esta zona de aquí de los 6400. Y que si nos acercamos más en tiempo, vamos a ver que este retroceso mayor que hay aquí de la subida, que se originó en el 161, nos deja otro nivel 2 aquí, y este retroceso que se ha producido ahora nos deja el 138 más o menos sobre los 6400, que era uno de los niveles de techo que yo esperaba. Uno era este, donde ha habido la reacción, y en caso de que volviera a hacer máximos, sería el siguiente. Si ahora lo miramos por puntos de control, vamos a ver que cuando se produjo la corrección del COVID, este retroceso era el mayor del mapa y aquí teníamos
pues un punto de control. Pero con la corrección del 2022, el punto de control pasó a ser este, ¿vale? Entonces el punto principal ahora del mapa del que estábamos trabajando es este, y tenemos otro validado que es este, que es el siguiente retroceso mayor. ¿Vale? Entonces en este momento tenemos estos puntos. También estuvimos viendo, vamos a ver si trazamos desde aquí al máximo. En caso de que no hiciera otro máximo, tenemos unos niveles interesantes que sería este FIBO 80. Este va a depender si hace nuevos máximos a los 6400. Esta zona, este nivel, variaría un poquito más arriba. ¿Vale? Pero de momento lo tenemos así. Y desde este punto tenemos esta zona que aunque parezca muy lejana, siempre la tenemos que tener en mente. Lo mismo, si hiciera un nuevo máximo, esta zona subiría un poquito. Después veremos la comparativa con los años 60 y 70, donde el precio vino a esta zona pivote y dilató el mínimo de ese punto de control, que también es una zona a tener en cuenta. Porque en caso de venir una bajada muy importante, desde este 2 que ha llegado o desde los 6400 un poco más arriba, nos puede venir aquí y rebotar, o nos puede venir a esta zona de aquí y ya producirse el rebote. Siempre teniendo en cuenta de que no va en línea recta, siempre están sus impulsos y retrocesos internos. Ahora aquí, si nos fijamos, vamos a acercarnos un poquito más, sin bajar de diario, para verlo un poquito bien. Tenemos este punto de control que estaba aquí, este retroceso de aquí no llegó a la validación del tercio, se produjo la corrección y ahora nos ha llegado exactamente al FIBO 60, 61. Y tenemos, en caso de que no lo respete, esta zona de FIBO 80, que nos la dejamos marcada por si acaso viniera aquí. Entonces, ¿qué estoy esperando yo? Pues yo en esta zona de aquí puse cortos. Saqué casi la totalidad en esta zona de FIBO 61. Me he dejado uno por si acaso. ¿Pero qué espero? Espero desde aquí que haga una subida, una bajada al FIBO 80, aquí y abajo. Eso sería una opción de trabajo. ¿Vale? La otra opción es que no venga directamente aquí. Como más baje, más difícil va a ser subir. Nos venga al FIBO 80 y ya venga abajo. Entonces, mi duda es si el rebote va a venir desde esta zona que está ahora o desde el FIBO 80. Entonces, yo ahora saqué prácticamente casi todos los cortos y tengo un largo de cobertura. Desde aquí, desde este FIBO 61. Donde voy a sacar un parcial en el FIBO 61 contrario, que será esta zona de aquí. Otro aquí en el FIBO 80. Y después nos queda la otra opción es que nos venga aquí, a la zona de los 6400 que esperamos, que entonces sería venir a este nivel de aquí ya para bajar. Entonces, de momento, no podemos adivinar, no sabemos lo que hará el precio. La bajada ha sido muy vertical, sin prácticamente pausa, y entonces lo que os comentaba, voy a buscar un trade de aquí a aquí, un trade de aquí a aquí, y el último ahí. Esos serían los tres parciales que yo sacaré. ¿Vale? En ocasiones anteriores de techo, lo que hizo fue venir al FIBO 61, nos vino a este FIBO 80, vino aquí
y corrigió. ¿Vale? Entonces hay muchas alternativas que puede hacer, pero a medida que vaya haciendo fractalidad, pues vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. También es probable que se desplome, pero como no ha habido ningún cisne negro, pues de momento yo opto más por un rebote en esta zona. Ahora de momento. También tenemos que tener en cuenta que en las dark pools, si os fijáis, siempre que el hex está por estos niveles, se ha producido un rebote. Fijaos aquí y fijaos ahora dónde lo tenemos. También tenemos que tener en cuenta que con toda esta bajada el RSI está sobrevendido. También que el Fear and Greed lo tenemos en niveles de miedo extremo. Qué casualidad que cuando llegó aquí al 2 estaba en euforia extrema y ahora estamos en miedo extremo. Como podéis ver aquí, hemos llegado al nivel de 16, donde está en miedo extremo. Entonces es muy probable que tengamos un rebote próximamente. ¿Vale? Ahora vamos a ver, si queréis, vamos a irnos a los años 60 y 70. Fijaos aquí, cuando llegó al nivel 161, que fue en julio del 2024. Casualidad que en ese nivel fue el intento de atentado de Trump. El precio corrigió, pero no llegó al nivel que nosotros estábamos esperando. Vale, vamos a ver aquí. Estábamos analizando en anteriores vídeos esta zona. Comparábamos esta bajada con la del COVID, que en la actualidad se ha extendido un poquito el 2, pero aquí nos llegó justo al 2. Fijaos cómo la extensión del impulso que marcábamos anteriormente, en este caso, llega al 161 exacto, que veréis como Tesla y Bitcoin lo hicieron exactamente igual. Después la corrección interna, la extensión del retroceso, vemos que nos llegó al nivel 161, como en julio del 24. En este caso sí que se produjo una corrección y en la actualidad no lo hubo. Y aquí como se extendió un poquito del nivel 2. Después, si marcamos el FIBO del máximo que esperamos en este ciclo al mínimo que fue de la pandemia, vemos como el precio en la primera bajada vino a la zona pivote y después nos vino a la zona de FIBO 80. Por lo tanto, hay que ser cautos porque es muy probable que esta corrección, cuando se dé, sea bastante profunda. También vimos que el primer año electoral es un año donde más correcciones se han producido. Siempre se han producido en el primer año electoral, estacionalmente. Vale, si nos fijamos en el Nasdaq, la situación es muy similar. Vamos a bajarnos a un diario. El precio, después de la subida post-COVID, nos dejó un punto de control aquí. Y en esta subida nos ha dejado otro punto, muy similar a lo que ha hecho el SP. En este momento también ha llegado al FIBO 61. Tenemos una zonita por cerrar arriba, que es donde a mí me gustaría que hiciera el techo definitivo, que sería aquí. Entonces vamos a ver lo mismo. Si viene de aquí a aquí directo, si viene al FIBO 61 o al FIBO 80 y baja definitivamente, o vuelve a subir aquí y desde esta zona
y ya nos hace el techo. Si os fijáis, sería una formación de techo muy clara de distribución, donde nos haría esa figura. ¿Vale? También decir que en el SP esta última corrección es mayor que la de julio, pero mientras no la valide, este punto es válido. ¿Vale? Si nos fijamos en este mapa, que ya es el que yo suelo trabajar, esta corrección última sería mayor que esta, pero este estaría validado. Este estaría validado cuando el precio nos viniera a este tercio de aquí. Vale, y si nos fijamos en el Dow Jones, la situación es bastante diferente. Fue el primero en corregir, nos llegó a un nivel 2, aquí también dejó el punto de control, y ahora ha hecho esta corrección. Lo mismo, estamos pendientes de si nos viene el FIBO 80 o no, pero esta sería un poco la imagen. Por lo que os comentaba, vamos a ver Tesla. Aquí lo tenéis. Entonces, ahora, del último impulso, ha venido su FIBO 80, donde es muy probable que se produzca un rebote. Si bajamos a un diario veréis que ahí había dos gaps, donde ha ido a cerrar perfectamente el de abajo. Si os fijáis, el gap estaba aquí, lo marcamos en un azul más clarito que se vea, lo cerró perfectamente tocando el FIBO 80 y es de momento donde ha rebotado. Si ponemos el gráfico de Tesla en semanal, vemos que desde sus inicios nos hace un retroceso en el año 2020. Si cogemos la extensión del impulso, vemos que hace un primer techo en el nivel 138 del impulso y que ahora fue llegar al nivel 161 y es donde se ha producido la corrección mayor. Como veis aquí está muy claro. ¿Vale? También vimos en anteriores análisis el mínimo que marcamos aquí, donde nos vino el nivel 138 y era un FIBO 80 interno, y todos los niveles posteriores. Ahora está en una zona donde posiblemente venga un rebote interesante que podía ser, pues, por lo menos hasta este nivel FIBO de 61. ¿Vale? Por lo que os decía de la extensión del impulso 161, que en este momento estamos en el SP en una situación bastante similar. Si hace un nuevo máximo, sería la extensión esta, donde veis aquí la extensión 161. Y si nos fijamos en Bitcoin, vamos a ver que han habido dos veces donde el precio ha reaccionado a esa zona. Si vemos en el ciclo anterior, el mínimo del 2018, si cogemos del mínimo al primer retroceso que hay importante en la subida, vemos que el precio llegó al nivel 161, donde se produjo la corrección más importante. Si ahora cogemos desde el mínimo del ciclo actual del 2022 hasta la primera corrección que hay, vemos que el precio también llegó al nivel 161, donde ha empezado a corregir. ¿Vale? En esta ocasión ha llegado un poquito antes, por tiempo, de los ciclos que yo tenía marcados. Para mí me da que el final de ciclo sería final de 2025. Lo que no sabemos es el nivel si nos llegará a este 2 interno del retroceso, que sería este de aquí, de este retroceso de aquí, o nos vendrá la extensión 2 del impulso principal, ¿vale? Que sería esta zona de aquí. Entonces el techo no lo sabemos si ha sido este o si será estos dos, pero sí que sobre final de 2025 esperamos una corrección.
que nos dará un nuevo mínimo a final de 2026. ¿Vale? Entonces estamos ahora en esta situación. Si lo calculáis por tiempo, veréis que se cumple muy bien lo del ciclo de 4 años en Bitcoin. Y para terminar, para los que os gusta hacer scalping, por ejemplo, y que veáis un poquito cómo lo utilizo yo, por ejemplo en SP, si nos bajamos a una hora, el precio nos llegó a este nivel 2. Y aquí teníamos varias cosas. Si lo calculamos, que haremos un vídeo por lo de los puntos de control, aquí hay un punto de control que se rompió. Aquí teníamos un mínimo que no está validado, aunque como el retroceso es importante yo lo tengo en cuenta. Entonces si marcamos de este mínimo al máximo total que ha hecho el precio, nos viene una zona de 161, pero para mí el nivel más importante es la rotura de este punto de control que nos da el FIBO de extensión 138, que justo coincide con el nivel de FIBO 61 que hemos visto anteriormente, que sería de este de aquí. Os lo recuerdo, que sería de este de aquí, el FIBO 61, que nos coincide muy bien con el 138 este. Entonces, por eso espero una reacción del precio en esta zona de aquí. ¿Vale? Si nos bajamos un poco de temporalidad, normalmente cuando nos viene a estas zonas es donde nos hace una figura de cambio de tendencia y donde tenemos que buscar la extensión interna más pequeña para entrar. Entonces podía ser aquí o incluso nos podía hacer un mínimo mayor aquí. ¿Vale? Entonces vamos a estar alerta. Yo de momento estoy buscando entrar en largo en esta zonita de aquí. Y como os había dicho, mi intención de este trade, desde esta zona, es ir a buscar el FIBO 61 de toda la caída, que sería este trade. Como veis, son trades con un ratio bastante grande, con una buena gestión de riesgo, donde hay un stop muy pequeño, pero estamos hablando de aproximadamente casi 400 puntos. En cambio, como stop, pues pueden haber aquí más o menos 30 puntos, 30-35 puntos. Por lo tanto, estamos buscando trades importantes y ratios importantes. Un parcial voy a sacarlo aquí y el otro parcial, en caso de que llegue, sería en esta zona de aquí. Como veis, tengo marcadas aquí varias cajitas pequeñitas, pues todo esto son, el sistema funciona en cualquier temporalidad. Entonces en 5 minutos y en 15 minutos pues voy buscando los puntos de control y las extensiones para hacer trades intradía. Bueno, esto es todo. Os iré actualizando los vídeos a medida que vea que hay algo interesante. Gracias.